En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buen día para todos, queridos hermanos. Les saludo con mucho gusto en este martes, 5 de agosto de 2025. Dios nos da el don de la vida y también nos permite escuchar su divina palabra. Vamos a prestar atención al Evangelio, al pasaje de Mateo que hoy nos dispone la Santa Iglesia Católica para nuestra meditación y para que podamos vislumbrar la voluntad de Dios en nuestra vida. Hoy corresponde el color blanco en la liturgia de nuestra iglesia porque celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Este templo es de los primeros que fueron dedicados a la Virgen María. Fue construido aproximadamente entre el año 432 y 440 después de Cristo, un año después de que se realizara el Concilio de Éfeso en el año 431. ¿Y por qué hago mención de este concilio? Porque fue ahí, en ese concilio, donde se proclamó a María como Madre de Dios. Así que hoy, cuando aparezcan algunas personas que creen en Jesús, pero no creen en la maternidad que tiene María sobre él, pues hay que decirles que sus sectas, que esas iglesias a las que pertenecen, no tienen ni siquiera 500 años. Y en cambio, este dogma de la Virgen María como Madre de Dios, pues te lo acabo de compartir, tiene más de 1600 años. Así que pidámosle a María que no deje de interceder por nosotros, pero también por todos aquellos que la rechazan, para que puedan encontrar en ella ese camino que nos dirige hacia Jesucristo, nuestro Señor. Con la luz del Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, para vivir en la tranquilidad, que es lo que todos buscamos, todos anhelamos, necesitamos tener silencio en nuestra vida. En la tranquilidad es donde se puede organizar y se pueden mirar las cosas con mayor claridad. Simplemente hoy veamos dos testimonios, por un lado el de nuestro Señor Jesucristo y por otro lado el de Pedro. Jesús, que por un lado está despidiendo a la gente, que se dedicaba a servirles, que se dedicaba a estar ahí atento a las necesidades de los demás, que también organiza su tiempo ¿para qué? Para estar a solas en el monte, estar en oración, poder ir acomodando, acomodando lo que tiene que hacer.
Ahí hay organización, ahí hay tranquilidad, ahí hay silencio. Por otro lado está Pedro, quien en medio de la desesperación junto con sus amigos, los apóstoles, se encuentran con algo que no tenían previsto y lo confunden a nuestro Señor con un fantasma. Se les nubla la mirada, no logran distinguir que es Jesús el que va caminando hacia ellos. Y todavía hay en Pedro una pequeña duda. ¿Por qué? Porque cuando caemos en la desesperación, en el miedo, pues nos termina nublando totalmente el juicio, perdemos claridad y en consecuencia perdemos las buenas decisiones, la capacidad de escuchar a Dios y dejarnos guiar para tomar buenas decisiones. Hace apenas unos días, el Papa León, en medio del jubileo de los jóvenes, celebraba un momento ahí de adoración ante Jesús Eucaristía. ¿Qué fue tan resonado, tan rimbombante de ese momento? Que se dio en el silencio. Miles de jóvenes en compañía del Papa estando en oración en silencio. Aquellos a los que se les critica porque son arrebatados, aquellos que son muy efusivos, aquellos que no se saben estar quietos, resulta que ante el Señor estuvieron en silencio. Creo que hay mucho que aprender de ese gran momento. Estamos llenos de confusión, estamos llenos de inseguridades, estamos llenos de cantidad de cosas, preocupaciones, problemas. Tú sabes mejor que nadie todo aquello que te está afligiendo en tu mente, en tu corazón. Necesitamos calmar las aguas. Necesitamos silencio exterior y silencio interior, sobre todo el interior, porque obviamente si dentro de ti estás tranquilo, has guardado silencio y logras escuchar la voz de Dios, vas a saber cómo ir poco a poco calmando lo que te rodea. Te comparto 5 puntos que me parecen esenciales. ¿Para qué? Para que vayamos buscando esa tranquilidad, ese silencio en el espíritu y en consecuencia hacia nuestro entorno. Primero, dedícate tiempo para caminar, para reflexionar, para que pienses un poquito en ti y no en lo demás. Analiza cómo estás tú. Y en el momento en el que el ruido exterior te empiece luego a provocar una dispersión, que te vayas poco a poco desviando, pues regresa a ti, regresa a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No te estoy diciendo que tienes que pensar en los problemas, no, al contrario, tienes que dejar de pensar en ello. Los problemas son a veces mochilas, costales llenos de piedras que venimos cargando. ¿Y qué crees? No puedes cargarlo todo el tiempo. Hay que dejarlos por momentos a un lado. Una mochila te va a ir lastimando. La cruz misma nos puede ir pesando, nos puede lastimar. Necesitamos descansar. Jesús necesitó ayuda del Cirineo, Jesús tropezó también, Jesús se encontró con María en el camino al Calvario, Jesús se encontró con la Verónica y con las demás mujeres de Jerusalén, tuvo pequeños refrigerios, por así decirlo. Nosotros también necesitamos de eso. No tienes por qué estar cargando todo el tiempo. Dedica un momento a poner tu mente en blanco, a pensar más en ti, en que te sientas mejor. Ah, ¿hace cuánto que no te sales a caminar, por ejemplo, a un parque? Aquí en la Ciudad de México, incluso hay algunas zonas en las orillas donde tú puedes agarrar y hacer una pequeña ruta de senderismo con tu familia. Ve y distráete, despéjate, e incluso si lo puedes hacer tú solo, pues mejor. Ah, que te dediques unos 15, 20 minutos a la semana para que estés totalmente en blanco, por decirlo de algún modo. Segundo punto, lee o escucha algo en caso de que a lo mejor la lectura de repente no tenemos el hábito y se nos hace un poco pesado. Bueno, puedes escuchar algo que te ayude a crecer intelectualmente, un conocimiento nuevo, algo que tú mismo digas cuando lo escuches, oye, esto me sorprende, es un dato interesantísimo, qué bueno que estoy formándome, que vayas poco a poco aprendiendo cosas nuevas.
Y una recomendación personal en esto, que sean cosas relacionadas a tu fe, porque eso va a ir fortaleciendo tu fe. Tu fe tiene que convertirse a la vez en pilar de tu vida y también en la lumbrera que te vaya iluminando en tu caminar. Cuarto punto, cuando hables, cuando uno provoca ruido, pues que ese ruido sea algo bueno. Dice el libro del Génesis que Dios dijo que se crearan los cielos, que se crearan los océanos, que se crearan las tierras, que se crearan las criaturas. Dios hablaba y todo lo que hablaba creaba y era bueno. Pues que también todo lo que digamos nosotros, que las palabras que salgan de nuestros labios, que sean buenas, que no destruyan. Así que evitemos mentiras, evitemos los chismes, evitemos los insultos, que nuestros labios actúen como verdaderos discípulos del Señor y que sean palabras que edifiquen. Cuarto punto, todas las noches te invito a que hagas un examen de conciencia en silencio, en privado. Es algo personal. Pregúntate, ¿cómo estuviste en ese día? ¿Qué debes de mantener? ¿En qué debes de perseverar porque fue algo bueno que hiciste? ¿Y en qué debes de cambiar? ¿En qué debes de corregir? Necesitamos ir dando pasos en nuestra conversión y el examen de conciencia en silencio cada noche que le dediques 15, 20 minutos, créeme que te va a ayudar enormemente. Necesitamos crecer, necesitamos convertirnos. Quien vive en la mediocridad no camina hacia la santidad. Eso nos tiene que quedar muy claro. Y el último punto, tenemos en nuestra fe católica al Santísimo Sacramento. Ve y haz oración en silencio. Ve y preséntate ante Él en silencio. Te cuesta trabajo. ¿No logras estar simplemente mirando al Señor, platicando con Él? Pues creo que es momento de que también pensemos en cómo estamos viviendo, lo acelerado que estamos llevando nuestra vida, cómo está nuestra mente, cómo está tu cabecita. Quizás incluso puede sonar un poco agresivo, pero espero darme a entender un poco alterada la mente. Está acelerada, totalmente arrebatada. Y si no logramos estar ante el Señor en silencio, pues tenemos que reflexionar y pensar si Él nos está hablando y que quizás nosotros en medio de todo el ruido, de todo el bullicio, no lo estamos escuchando. El Señor nos dice, tranquilícense y no teman. Soy yo, pero necesitamos silencio para poderlo escuchar. Nos consagramos a la Virgen y decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un excelente día, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor esté con ustedes. Ayúdenos con este apostolado, compartiendo este video con sus contactos. Dios les bendiga.